el expresidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. ¿Cómo está, Mayra? Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí en tu programa Conéctate con Mayra y venir a compartir pues realmente la preocupación de todos los peruanos y especialmente de los medios de comunicación que queremos tener un Perú mejor. Inicié con esta pregunta y se lo vuelvo a hacer. Cuando, puedo decir en este horario, cuando se fregó el país, cuando terminamos como estamos, con un Congreso totalmente deslegitimado. Usted ha sido congresista por varias oportunidades. Usted ha visto cómo está la situación actualmente. Ha visto la desesperación de todos los congresistas por aferrarse al cargo. Y estamos viendo más de 60 fallecidos hasta el momento, que nos ha dejado las protestas, las marchas. Usted con 2 fallecidos tuvo que tomar una gran decisión y seguimos esperando que el país mejore, desarrolle y por fin tengamos tranquilidad y paz. A ver, yo creo que hay varios temas que quizás en una entrevista sería inviable poder desarrollar todo, pero creo que hay que ser un poco precisos y primero tomar como referencia la manera como se han ido posicionando los caviares en el Estado. Cuando hablo de los caviares, hablo de este grupo que está acostumbrado a vivir bien sin interesarle realmente el país. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo del gobierno de Alejandro Toledo y luego el propio gobierno de Lapra, luego el gobierno de Ollantumala y posteriormente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, le han dado los espacios suficientes. Parece que ellos se han venido posicionando más y más, Así es, ¿verdad? Primero estaban solo en el Ministerio de Cultura, luego entraron al Ministerio de Energía y Minas, luego al Ministerio de Educación. Y si tú ves las últimas denuncias donde prácticamente en el gobierno de Vizcarra se posesionan este tema de las consultorías, que acaba de denunciar el propio ministro de Educación, estamos hablando de cerca de 800 millones que se han venido dando a lo largo de estos años. Y eso solo en el Ministerio de Educación. Si vas a Salud tienes el mismo problema. Entonces, consecuentemente, es una primera, digamos, situación que ha venido minando el Estado peruano y también las reuniones, digamos, de alianzas entre el Grupo de Puebla, ahora último, que creo que de una u otra manera el Foro de Sao Paulo, que son los que han articulado a nivel de Sudamérica, que han posesionado. Si vemos ahora la injerencia en los países de Sudamérica, lo que está sucediendo en el caso directamente de Colombia contra Perú, lo que está sucediendo de México contra Perú, de Chile contra Perú, Bolivia contra Perú, es porque tienen una preocupación. Sin embargo, en el Perú sí creo que la cosa se expuso más visiblemente en el periodo del año 2020. ¿Por qué digo se expuso más visiblemente? Porque entraron en desesperación los caviares conjuntamente con los comunistas cuando nos tocó valientemente 105 congresistas que bajaron a Martín Vizcarra. Porque ya los actos de presuntos hechos de corrupción eran demasiado y evidentes. Eran visibles. ¿Usted considera que el señor Martín Vizcarra tiene mucho que responderle a la justicia y que debería estar haciendo compañía, claro, en este caso al señor Pedro Castillo Fujimori? Claro que sí, y con mayor incidencia quizás el tema del señor Vizcarra. ¿Y por qué cree usted o por qué considera que él no está siendo juzgado como debería ser y no está haciendo compañía en Barbadillo? Porque él logró en esos meses de decreto de urgencia posesionarse. Recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura se lo tiró abajo, que puso la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que él atacó de manera sistemática al Ministerio Público, se prácticamente dejó en la facilidad. Se apoderó de los poderes del país. Exactamente, y puso su gente, puso en el Poder Judicial, tuvo posición en el Ministerio Público. La señora Zoraida Ábalos fue incondicional del señor Martín Vizcarra. Tal es así que cuando ocurrió la vacancia presidencial del señor Vizcarra, yo a veces escucho algunos medios que dicen Merino cobarde que renunció. Yo creo que esos son los cálculos políticos, el expertise político. Cuando uno tiene que analizar qué tanto es conveniente seguir poniendo en riesgo el país cuando tú ves que todos te han dado la espalda, cuando ves que lamentablemente el sistema se había posicionado, los medios de comunicación de señal abierta atacaban. A eso quiero llegar y yo quiero que me permita unos segundos porque quiero entender la situación y la diferencia que pasó o que hubo con usted y lo que pasa y hay en este momento con la presidenta Dina Boluarte. En su momento, ¿usted siente que hubo una conspiración por parte o mucha represión por parte de los poderes, los partidos políticos, los medios de comunicación, porque definitivamente era un mandato constitucional, pero todos se pusieron en contra? Usted se quedó solo. Claro. Y tuvo que tomar esa decisión con 2 fallecidos. Si es que la señora fiscal de la Nación hubiese hecho una investigación realmente responsable, el día de hoy tuviéramos detenidos a todos esos politiqueros
que utilizaron el sistema político, que utilizaron recursos del Estado, porque el propio señor Martín Vizcarra había ya tenido un trabajo de conspiración contra el gobierno constitucional de Manuel Merino. Y digo contra el gobierno constitucional porque creo que es bueno que la ciudadanía sepa que lo que me tocó asumir fue de manera constitucional. Así es. No había vicepresidente, el señor Vizcarra, y le correspondía al presidente del Congreso. Ellos armaron todo un plan donde pusieron en contexto que habían 40 desaparecidos, donde daban nombres con DNI. No era un tema, sino lo que sí tengo que reconocer es la diferencia de la actuación policial de ese momento con la que hemos visto en estos momentos. Ya, pero la circunstancia en el proceso de investigación, ¿cuál es la intención de la señora fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos? Echarle la culpa al presidente del Consejo de Ministros, echarle la culpa al ministro del Interior, echarle la culpa al presidente de la República. No hizo una investigación que podría haber determinado y que el día de hoy deberíamos haber sabido quiénes realmente mataron a esos jóvenes. Y el Partido Morado, liderado por el señor Sagasti, que es lo mismo que está haciendo la señora Dina Boluarte, es indemnizar a los muertos. ¿Y usted cree que esa sea la medida o sea la mejor solución para enfrentar al país en esta crisis y tener una responsabilidad política de Yo creo que no, porque la vida no tiene precio. No podemos estar pagando 40, 50 mil soles por una vida de un ser humano. Y yo creo que el error de la señora Dina Boluarte, que dicho sea de paso, creo que es bueno y la población lo sabe, tanto el señor Otárola como la señora Dina Boluarte, cuando me tocó asumir la responsabilidad de asumir la presidencia de la República, también petardeaban en las redes conjuntamente con... Eso es justo lo que le iba a decir, porque tengo, en ese tiempo un tuit que la presidenta de hoy en día, Dina Boluarte, en ese entonces, puso un tuit y le llamó asesino por 2 muertos y le exigió su renuncia. ¿Qué le diría usted en estos momentos que tiene ya en su gobierno? Bueno, yo creo que ella tiene que someterse a un acto de investigación. Porque la acción, digamos, mediática, no una decisión inmediata de haber asumido el gobierno, si ella hubiese tenido una decisión, digamos, coherentemente en lo que tenemos que defender la democracia, no hubiésemos tenido 60 muertos, creo yo. ¿Lo llamó asesino? ¿Por qué? Porque ella ha debilitado a la policía. ¿Usted le diría asesina a ella? No, yo creo que no. Yo creo que democráticamente yo soy un defensor de la democracia, de las instituciones, yo soy un defensor. Pero sí considera que hay responsabilidad política. La responsabilidad tiene que asumirla, tiene que haber investigación para ver si mediáticamente los muertos policías, los heridos policías, los muertos civiles, los heridos civiles, ¿cuál va a ser el desenlace de esto? ¿Qué? ¿Indemnizando gente? Yo creo que no. Yo creo que aquí hay que asumir con mayor responsabilidad si queremos un Estado con posibilidades, si queremos acciones que mediáticamente podamos salir de la crisis. Cuando yo hablo de la crisis no es ir a la confrontación civiles contra policías. Exacto. O civiles contra militares. Porque está cometiendo un gran error en hacer, perdiendo el respeto del orden. Exactamente. Ella tiene que tener una hoja de ruta y la hoja de ruta la ha tenido o la tiene la señora Dina Boluarte. Ella ha estado en 19 consejos de ministros acompañando al señor Castillo. Ella ha sido parte de, inclusive su liberación de ella en la denuncia constitucional. ¿Quiénes la liberan? Son Perú Libre, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ella no fue inhabilitada en esa denuncia constitucional por el apoyo que tuvo del propio Perú Libre. Sin embargo, Perú Libre se pone al otro lado por estrategia política. Porque tenemos que ser sinceros, si la señora Dina Boluarte quiere gobernar al país, que es lo que nosotros tenemos que exigirle que gobierne, y si no tiene la capacidad de gobernar debe poner un paso al costado. Cuando decimos gobierne, significa que tengamos que tener en el contexto qué es lo que tiene que hacerse de manera responsable en un gobierno. Y quizás a mí me puedan decir que el cobarde Merino que renunció está dando recetas. No, yo sé por qué lo hice. La renuncia mía fue apropiada, porque yo no podía irme contra un Congreso que me pedía que renuncie, contra un Congreso que iba a violar la Constitución política y me iban a vacar, contra un Congreso que demostró 19 congresistas que no votaron por la vacancia del señor Vizcarra. ¿Al día de hoy usted cree que tomó la mejor decisión? Fue la mejor decisión porque iban a haber más muertos y 19 se apropiaron del Congreso, de la Presidencia de la República y de la Presidencia del Congreso porque se dejaron arrinconar. Y fueron las bancadas en ese momento. Exactamente, que tenían dominio del país. Los propios líderes políticos se acobardaron y no se dieron cuenta que había un plan estructurado que se había adelantado a los hechos. ¿Y qué es lo que el día de hoy estamos viviendo? Pero hoy día yo creo que la señora Dina Boluarte tiene que hacer una evaluación. Solamente el año pasado las inversiones o la ejecución presupuestal que han tenido los diversos sectores, desde el gobierno regional, municipal y nacional, llega aproximadamente al 70%. Estamos hablando de cerca de 19.000 millones que han quedado sin ejecutarse. Hay un retardo en poder lograr los proyectos que están hábiles o que están en calidad, de poderlos lanzar adelantándose a la ejecución del inicio de los presupuestos del año 2023. Sin embargo, hay un retardo
hay un tema que creo está faltando en la búsqueda de poder reactivar la economía, en la búsqueda de poder darle fuerza o potenciar el servicio de inteligencia para poder saber quiénes son las personas que están habilitando, que están financiando todas estas marchas. Están asusando estas marchas. Porque estas marchas están personas detrás escondidas. Igual ¿considera igual que en su momento con usted? Quizás, bueno, con alguna diferencia, que hoy día la derecha está en el otro lado, pero está cometiendo el error de no hacer la función fiscalizadora. La derecha tiene que hacer, y el centro tiene que hacer la función fiscalizadora. Aquellos que queremos sacar adelante el país, tenemos que fiscalizar. El Congreso no puede hacer parsimonia del mal manejo que está teniendo la señora Dina Boluarte. Me refiero a que si tenemos muertos, significa que hay alguna responsabilidad del ministro de Interior, hay alguna responsabilidad del ministro de Defensa, hay alguna responsabilidad del Premier. Claro, ellos tienen que asumir su responsabilidad frente a los hechos, digamos, donde no han tenido decisiones coherentes que van en el marco de ponerse un pie adelante, de poder lograr, digamos, retomar los proyectos que están abandonados. Estamos hablando de cerca de 30.000 millones votados en más de 2.700 proyectos a nivel nacional. No podemos solamente decirlo de palabras, sino tenemos que ejecutarlo de acción. Y lógicamente en esa acción la señora Dina Boluarte debería darle prioridad a la ejecución presupuestal, darle la prioridad al Ministerio del Interior para que el Servicio de Inteligencia pueda anteponerse a poder saber esos financiamientos, de dónde vienen, si vienen de afuera, cómo están ingresando, y si vienen de adentro, de la corrupción, del Club de la Construcción, de Odebrecht, quiénes son los que están, qué medios de comunicación son cómplices, qué es lo que está pasando con el propio IRTP, que tiene de todas maneras una mirada izquierdista comunista. Entonces, en ese sentido, creo que es lo que nosotros tenemos que exigirle. No petardearle, decirle que renuncie. Muy importante lo que usted está mencionando, porque esto se llama capacidad de gobierno, ¿no? Tenemos que ver un gobierno trabajando. Y lamentablemente todo este tiempo lo último que hemos visto es eso. No hay una investigación. Dicen que hay varias personas que están infiltradas, terroristas y mucho más. ¿Dónde están las pruebas que nos demuestren? Hay una verdad objetiva que los medios de comunicación lo han perdido. Y se inclinan y favorecen a algunos partidos, a algunos personajes políticos. La verdad que en este momento estamos, yo podría decir, peor que nunca. Pero no me quiero salir de algo que usted mencionó hace un momento, que salvaron prácticamente a la presidenta Dina Boluarte en esta Comisión de Constitución. ¿Usted cree que hay en este momento un blindaje? Porque hemos visto bastante ineficiencia. Estamos viendo que se intentó dar un adelanto de elecciones, pero fue una jugada estratégica, política, para blindarse entre los dos poderes y simplemente llegar hasta el 2026. ¿Hay un blindaje del Congreso a la presidenta Dina Boluarte? ¿Hay un blindaje a su gobierno? Y la otra pregunta, para que me conteste todo junto, doctor Merino, es sobre, hemos escuchado a varios congresistas referirse que, por ejemplo, en la última entrevista que tuve con la congresista Kelly Portalatino mencionaba que el premier Otárola sería el presidente bajo la sombra de este gobierno. Esas dos preguntas. Yo creo que nadie es indispensable. Somos necesarios, pero no indispensables. Y la señora Dina Boluarte, en un tema de refrescamiento de su gabinete, podría hacer los cambios que sean necesarios y que podrían mejorar su condición en las acciones de gobierno. Y estoy totalmente convencido, hay buenos ministros, pero no todos los ministerios están funcionando de manera articulada en el marco de poder mejorar las condiciones de actitud en la recuperación de la economía, en poder hacer que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior empiecen a funcionar. Exacto. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Relaciones Exteriores, si tú haces un análisis político, ¿qué ha pasado con Brasil? Que Lula da Silva es comunista rojo. Su pronunciamiento contra Dina Boluarte, ¿cuál ha sido? En lo absoluto ha petardeado a la señora Dina Boluarte. Pero sin embargo, si tú te vas al otro lado y ves en Colombia al señor Petro, que es también igualito comunista rojo, ¿cuál ha sido su actitud? Lo mismo México. Entonces, eso significa que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Canciller no está haciendo un trabajo articulado con sus embajadores que permitan de una u otra manera, a través de sus propias embajadas que tienen estos países, tener una comunicación mucho más fluida que pueda hacer conocer realmente lo que ha sucedido en el Perú. La real situación. ¿Cuál fue la situación del señor Castillo? Que tenía investigaciones serias de corrupción. Totalmente. Que el señor quiso dar un golpe de Estado. Totalmente. Que el señor quiso abandonar el país. Entonces, esa comunicación es la que está fallando. ¿Dónde falla? En el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si nosotros vamos más allá, ¿qué es lo que está pasando en agricultura? La alianza estratégica que le convenía al Perú era haber mantenido sus relaciones con Marruecos. Sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron con la República Árabe,
donde un país, que solamente 30 países estaban, digamos, contactados con ellos, rompió relaciones prácticamente con Marruecos, perdimos la donación de 150.000 toneladas de urea. Y no solo eso, Marruecos es uno de los países que se encuentra en los primeros lugares del mundo, no solo en urea, sino en productos fosforados, que son los que utiliza la agricultura. Y en la guerra de Ucrania contra Rusia, lamentablemente, estos productos se han escaseado y se han multiplicado los precios. Entonces el Perú, en una estrategia de cooperación internacional, de alianza estratégica para ingresar al África en un posible tratado de comercio, es con Marruecos, no con el país árabe, con Saharaui. Pero ¿dónde están esas estrategias que le pueden dar solución a los problemas, a la problemática que tiene el Perú? Ahí no está funcionando agricultura. Y si nuevamente nos vamos al tema de vivienda, vivienda tiene que agresivamente sacar los paquetes de los proyectos que están en calidad. ¿Para qué? Para generar trabajo, para recuperar la economía, para hacer que esa zozobra, esa preocupación que tienen las regiones del interior del país puedan entrar a la tranquilidad. Si nos vamos a Puno, por ejemplo, el tema de la contaminación del lago Titicaca, ¿cómo va este proyecto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué manera en el tema de educación podemos resarcir la infraestructura en educación? Pero eso necesita Puno es una de las regiones más ricas, mineras. Es una región que debería tener una calidad de vida en esta región, pero sin embargo es una de las regiones más pobres, con más alta tasa de desnutrición y muchas cosas más que afectan a ello y que nos ha llevado y nos está llevando hasta este momento, porque Puno no ha paralizado para nada estas protestas, estas marchas. Mayra. ¿Cómo resolvemos si en este último congreso se aprobó un proyecto de ley, ¿no?, para para exonerar de impuestos a las empresas mineras? Pregunté a un congresista, valga la aclaración, de su partido, ¿no?, el congresista Ancachi, que es presidente de la comisión, le pregunté si... Y es de Puno, si esto era una traición al país. Y me dijo que sí era una traición al país. Le pregunté si su voto era a favor o en contra. Me había dicho que es a favor de este proyecto. Dios mío, entonces, ¿a dónde estamos y qué estamos haciendo y cómo afectamos a las regiones? Y le aclaro esto porque cuando me dio esa respuesta me dijo, pero quiero aclarar que estos votos a favor han sido porque de cierta manera existe una presión por parte de otros congresistas para aprobar. Fue una respuesta que la verdad nos asombró a todos, porque no podemos escuchar a un congresista representante de Puno que traicione de esa manera, porque así lo considera él, una traición al país, y vote a favor. Por eso te digo yo que aquí, si el gobierno empieza a articular y empieza a funcionar como gobierno a través de todos sus ministerios, si vemos los problemas que ha tenido, por ejemplo, Puno, que ha tenido Cajamarca, que ha tenido el Cusco. ¿Y cómo solucionamos el problema de Puno? Pero ojo, donde su ejecución presupuestal ha llegado al 50%. También, sí. En el caso de Puno. O sea, eso significa que no han tenido capacidad de ejecución presupuestal. Total. Ahora, la señora Dina Boluarte lo que tiene que ver es cuál es la razón, cuál es el motivo. Si bien es cierto, ella hizo los 19 consejos de ministros con las anteriores autoridades, con los gobernadores anteriores, con los alcaldes anteriores, estamos hablando de nuevas autoridades. Lo primero que tiene que haberlo llamado es al orden. Tiene que haberlo llamado a poder hacer una articulación, un trabajo articulado entre los municipios, el gobierno regional y el gobierno central, para saber cuál es la verdad, mucha tramitología, qué es lo que está pasando realmente en el ámbito de la capacidad que debe tener el gobierno regional para poder ejecutar sus proyectos, para que los recursos económicos se inviertan, para que den trabajo, para que la economía crezca, para que la ciudadanía no se sienta abandonada, para que tengamos, digamos, una agricultura mucho potenciada de acuerdo a la capacidad que tenga cada región. Exacto. Que ayude pues a que realmente los agricultores, los más de 2 millones de agricultores que tienen micro y pequeñas parcelas, porque son no más allá de 5 hectáreas, puedan tener una conducta, digamos, de ingresos que vayan con asociatividad. Pero eso no está funcionando. No está funcionando porque usted lo acaba de mencionar, se necesita esa articulación entre los gobiernos regionales y el gobierno ejecutivo para que pueda llegar la comunicación. Pero ¿qué pasa acá si los gobiernos regionales, en este caso la asociación, la asamblea de los gobernadores regionales que lo representa el gobernador Roel Sánchez de Arequipa, envió una carta, ¿no?, a la presidenta Dina Boluarte pidiendo su renuncia? Entonces no hay ese acuerdo. Sale la presidenta Dina Boluarte en un mensaje y dice: los responsables de lo que pueda pasar con la educación, que no lleguen los materiales, va a ser de las mismas autoridades. Entonces no va a haber un diálogo, porque ella misma se resiste a ese diálogo en vez de darle solución a la problemática. Además que le está faltando carácter de gobierno. Totalmente. ¿Por qué? Porque ¿Qué tendría que ver ahí el premier Otárola? ¿Usted cree que tiene algún...? Se les tiene que llamar al orden.
recordamos que hay normas, hay leyes que tienen que cumplir, y no, inclusive unas últimas normas que se aprobaron es que un gobernador, un alcalde no puede estar marchando en las calles. Aquí se está permitiendo que los alcaldes, que los gobernadores marchen en las calles, que se pronuncien de manera contraria a la función, digamos, del gobernante. Y cuando hablo del gobernante es porque la parte ejecutiva la tiene. La señora Dina Boluarte con sus ministros, la tienen los gobernadores con sus consejeros regionales, Total. La tienen los alcaldes con sus regidores. Eso se tiene que respetar y reconocer. Cuando se hizo la descentralización del país, se pensó en que era una de las formas de poder hacer que la economía del Perú crezca de manera articulada, que no tengamos ciudadanos, digamos, olvidados, que no tengamos pueblos abandonados. Y en esas circunstancias, pues lamentablemente, si el proceso de descentralización no está cumpliendo su cometido, habría que hacer un análisis. Nosotros hemos aprobado en el periodo de transición un fondo de fortalecimiento de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales en el año 2020 recibieron aproximadamente por fondos recuperados de la corrupción 675 millones. Al año 2023, esos gobiernos regionales, con esa ley que aprobamos en el Congreso, están recibiendo cerca de 7.000 millones, que está distribuido entre los 25 gobiernos regionales. Entonces tenemos que ver esos recursos adicionales. Pero si los gobiernos regionales ni siquiera terminan al 100% de su ejecución, de su capacidad de gasto. Se tiene que articular la tramitología. No hay capacidad. La tramitología, lamentablemente los ministerios es tan engorrosa que para poder poner en calidad un proyecto te demoras alrededor de 4 años. Sí. Eso no puede ser posible. Eso tenemos que acortar los tiempos para que de esta manera el Estado peruano empiece a funcionar, para que no hablemos de millones de ingresos y de millones de obras. El día de hoy, por ejemplo, penosamente, cerca de 30.000 millones votados en obras no concluidas. Vemos los informes que hace la Contraloría General de la República, donde lamentablemente la Contraloría General de la República ha hecho el acompañamiento en muchas obras y sin embargo no tiene, digamos, responsabilidad. Tenemos que hacer que también la Contraloría tenga responsabilidad en sus acciones de acompañamiento, el control concurrente. No solamente que vaya y deje sus informes, que han habido irregularidades, sino que también asuman responsabilidad. Exacto. Entonces, es muy importante eso de la responsabilidad a la Contraloría, porque hemos visto en varias regiones que llegan al gran informe, pero no pasa nada y se encarpeta ahí. Entonces, ¿de dónde está la solución? Hay que hacer que sus acciones de control sean vinculantes. Totalmente. Eso va a ayudar a que el Estado realmente pueda mejorar en su función. Y estoy seguro que el Perú saldrá adelante, pero si nosotros dejamos que la señora Boluarte, en su lentitud de acción, siga así, disculpen, terminamos en una asamblea constituyente, terminamos por último en un referéndum, por una razón muy simple, porque la ciudadanía de a pie, aquel empresario, aquel micro y pequeño empresario, aquel ciudadano que ha hecho un esfuerzo por llevar su producto para darle un valor agregado, traerlo a la capital de la República, queda botado prácticamente en las carreteras. Y las pérdidas millonarias, ¿de quiénes son? De ese pequeño agricultor que traía de repente su papa, que traía su cebolla, que traía su plátano y quedó botada en las paralizaciones. O sea, no nos va a contentar la señora Boluarte dando más bonos, porque los bonos simplemente es para paliar el hambre del día, pero no para sacar adelante al país. Y sobre eso tenemos que plantear. Algo muy y lamentablemente, que seguramente vas a tocar ese tema, también el Congreso tiene su responsabilidad. Yo he sido congresista, yo soy institucionalista, el Congreso hay que defenderlo, pero también tenemos que criticarlo. No podemos de ninguna manera que el Congreso se ponga de costado, que el Congreso no haga su acción fiscalizadora, que con eso no es jalarle la alfombra a la señora Dina Boluarte. Llamar a un ministro para poderlo, digamos, no censurar, primero llamarlo a un procedimiento de interpelación y si no da para más tendrán que censurarlo, es colaborar con ella, no es jalarle la alfombra, al contrario, es para que ella haga una mirada hacia un lado diferente y vea quiénes más lo pueden acompañar. Nos han armado un gabinete que en gran parte, yo creo que la propia señora Dina Boluarte no lo ha puesto, donde los propios caviares, si tú ves, sigue gente vinculada, señor Martín Vizcarra, sigue gente vinculada al Partido Morado. Entonces, ese gabinete que le han armado a ella, ¿cree que solamente ella va a gobernar con el comunismo, con la izquierda? No, tiene que aperturar a la parte, digamos, del centro, a la parte de la derecha, pero especialmente viendo la capacidad de la ejecución, la ética, la moral, que esa es la que hemos perdido, que esa es la que nos sentamos todos y todos creemos que tenemos que entrar al mismo círculo y lamentablemente el país se sigue yendo al abismo y eso no puede considerarse de ninguna manera. Es muy cierto lo que usted acaba de darnos, el panorama o este gran mensaje de cómo debería
trabajarse en un gobierno, pero lamentablemente no hemos tenido eso, y una de las cosas que también debo de reconocer es que el país, como usted lo ha mencionado, lo hace los pequeños empresarios, los microempresarios, los hombres de a pie que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para forjar oportunidades en el país. Ellos hacen el Perú. ¿Por qué en su momento, en este gobierno de transición, en el 2020 al 2021, no se le dio apoyo ni ningún reactiva a estos verdaderos pequeños y microempresarios que sacan adelante al país? Y se le dio Reactiva Perú a grandes empresas que no necesitaban, que no pararon, porque los grifos no pararon, porque las farmacias vendían mucho más, porque habían negocios dentro de ello que se tenía que considerar. ¿Por qué darle este apoyo del Reactiva Perú a estas grandes empresas y olvidarse de los pequeños empresarios que construyen el país diario? Es que lamentablemente, y gracias que hayas tocado ese tema, lo había olvidado, pero creo que es un tema trascendentalmente importante, puede haber empresarios responsables que están pagando los reactivos. Totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, ese Reactiva, quien da la garantía es el Estado peruano. Y esos reactivas que pasaron los 30.000 millones, muchos de ellos no están pagando, porque saben que el respaldo lo tiene el propio Estado peruano. Y también yo creo que es un tema de sinceramiento que debería hacer la señora Dina Boluarte, de saber esos recursos que se dieron, quiénes son los responsables que aún no están cancelando y cuál va a ser el fin de esos recursos. ¿Se van a perder? ¿Por qué el Estado no habilitó la posibilidad en un tema de formalización? Porque lamentablemente el Estado peruano tiene un 70% de informalidad. Entonces, esa gente informal que está haciendo su esfuerzo, que va haciendo su micro y pequeña empresa para luego formalizarla, si el Estado le hubiese dado un auxilio con un Reactiva en el proceso de formalización, los resultados hubiesen sido otros. Hubiesen sido otros. Y le menciono este del Reactiva Perú, que es tan importante porque hubieron congresistas, empresarios que llevaron esa aprovecharon esa oportunidad. Que aprovecharon esa oportunidad. Y lamentablemente el verdadero peruano de a pie simplemente no se tomó en cuenta. Miró nomás de lejos y no tuvo la oportunidad. Es triste y lamentable. Y si nos corremos un poco más allá, ha sido un negocio de su vida, de los vizcarristas y el Partido Morado, la pandemia. Ojalá que algún día se hagan las investigaciones de todo el real manejo que hubo de los famosos hospitales blancos, que hasta ahora no escucho ninguna investigación. Ojalá que sea la investigación de la compra de las vacunas, que hasta ahora todavía es secreto de Estado. Ojalá que sea la investigación de los famosos plantas de oxígeno, de las pruebas moleculares, investigaciones que están durmiendo el sueño de los justos y que hoy día de hoy nos pretenden hacer una cortina de humo que van a traer a Toledo y que no traen a Toledo. Hay que tener bastante cuidado. Yo creo que el Perú necesita que tengamos un acto de contrición y de conciencia, y los que queremos realmente el Perú no estemos buscando poner más candidatos a la presidencia, sino unificarnos para poder enfrentar esta crisis y poder descaviarizar el Estado peruano, que eso creo que sería fundamental para salir adelante. El caviar le importa su bolsillo, no le importa la situación del país. Esa es su ideología del caviar, de verdad. Y es lamentable. Una última pregunta antes de ir a una pausa, y regresamos después de la pausa con todo lo que estamos viendo del Congreso, porque también fue congresista por varias oportunidades. ¿El señor Martín Vizcarra tendría algo que ver en este gobierno de la señora Dina Boluarte? Si nosotros hacemos un análisis desde el gobierno de Castillo y el gobierno de la señora Dina Boluarte, empezamos a mirar de manera profunda, internamente, vamos a encontrar gente de absoluta confianza del propio partido, candidatos que han sido al Congreso, del señor Martín Vizcarra, la señora Verónica Mendoza, que son parte de los caviares. Entonces, en consecuencia, el señor Martín Vizcarra, perdón, la señora Verónica Mendoza también sería parte de... Sí, recordemos que la señora Verónica Mendoza defendía a Martín Vizcarra, pedía mi renuncia, y la señora Verónica Mendoza, igual en el gobierno de Castillo, se sumó al gobierno de Castillo, le dieron un ministerio. Si empezamos a mirar lo que ha sucedido en los ministerios de Juntos por el Perú, cómo se han distribuido, la manera como se han repartido prácticamente el gobierno, y consecuentemente en este último gabinete vemos la misma estructura, quizás con caras nuevas, quizás con otras caras no visibles. Pero con la misma intención. Con la misma intención. Que hay buenos ministros, por ejemplo, el poner al descubierto el ministro de Educación, la manera de cómo estas consultorías se han venido dando, me parece extraordinario. Yo creo que hay que respaldarlo, hay que tener el cuidado debido para que este señor no sea petardeado. Pero también hay que aclarar algunos cuestionamientos al ministro de Educación. Pero también tienen un tema interno ellos, el tema de la SUNEDO. También. Que la propia izquierda del Congreso ha petardeado, se ha impuesto sobre la manera como la SUNEDO ha venido funcionando. La SUNEDO era la caja chica del Partido Morado, y prácticamente los pone al descubierto, donde ha habido desobediencia, no han querido hacer cumplir la ley, han tenido que ir al Tribunal Constitucional, el tribunal ya se pronunció.
Eso es favorable, porque yo creo que se empieza un proceso de descaviarización que creo que para el Estado puede ser bueno, pero es mediático, sobre un solo sector, sobre un solo ministerio. Aquí tenemos que hablar del Estado en general. Y lógicamente en esa misma línea también tenemos que ser sinceros de que hay una debilidad en los partidos políticos. Total. Una debilidad que tenemos que fortalecer, la que no se ha logrado fortalecer a lo largo de los años desde el golpe que dio Fujimori. Somos conscientes de eso. Pero sin embargo, yo creo que hay una gran preocupación del Partido Morado sobre lo que sucedió con Acción Popular. Y tengo que anteponerme al tema de Acción Popular, porque posiblemente en la entrevista que tengamos me vas a preguntar qué opino de Acción Popular en su conducta que tiene dentro del Congreso de la República. El tema es muy fácil para poderlo deducir. Recordemos lo que ocurrió en el tema 2020. ¿Acaso el alcalde de Lima Metropolitana no era de Acción Popular? Era de Acción Popular, sin embargo escondió las cámaras. No quiso dar las cámaras, dijo que no estaban funcionando, se armó un plan donde fue parte de ese plan. Pero eso viene también porque dentro del partido de Acción Popular siempre hay como que 2 grupos, 3 grupos y buscan diferentes intenciones o cosas. Y yo le mencionaba, y sí me parece muy bien aclarar este tema de Acción Popular, porque hace unos días entrevistaba al presidente del partido, Mesías Guevara, y él deslindaba todo tipo de vinculación con la bancada de Acción Popular, justamente por los hechos que han venido suscitando los cuestionamientos, los llamados niños y todo lo que se viene viendo hasta el momento. Bueno, lo que pasa es que el señor presidente con mandato vencido, el señor Mesías Guevara, pues con Vizcarra fue incondicional, porque le daban presupuesto sin tener capacidad de ejecución presupuestal. Si nosotros vamos a la ejecución presupuestal de Cajamarca, encontramos que no ha llegado pero ni al 35 o 40%. O sea, es uno de los gobiernos regionales, está en los últimos lugares de ejecución presupuestal. Sin embargo, Martín Vizcarra le seguía dando recursos económicos para lo que pedía el señor. O sea, aquí había un tema también de conveniencia personal del señor Mesías, y él petardeó desde un inicio, desde que asumimos la presidencia de la República, desde que el Congreso tomó la decisión de no darle la confianza al gabinete de Martín Vizcarra y luego la vacancia del señor Martín Vizcarra. Entonces, esas circunstancias que fueron valientes de ese Parlamento, que lamentablemente después acobardó y permitió que 19 congresistas que no votaron por la vacancia se adueñen del Congreso y se adueñen de la presidencia de la República, también son errores que creo que hay que reconocerlos. También yo debo reconocer que el ataque sistemático que se ha venido contra Acción Popular es porque Acción Popular, sin tener cabeza presidencial, fue la primera fuerza política en el periodo de transición, 25 congresistas. Y luego, con todos los defectos que pudo tener nuestro candidato presidencial, el señor Johnny Lescano, pateando para la izquierda, no sabía para dónde patear, pero sin embargo sacó 16 parlamentarios. Y también ha habido un ataque sistemático sobre los congresistas que están en este periodo. Pero ese ataque no cree que se lo han ganado a pulso prácticamente, porque tampoco podemos decir que lo que vemos en estos reportajes en contra de la bancada de Acción Popular no es totalmente cierto, definitivamente, pero que hay cosas que nos evidencian, claro, muchas cosas. ¿Usted prácticamente apoya o avala esta bancada de Acción Popular? Posiblemente yo creo que se tienen que hacer las investigaciones, tendrán que encontrar a los responsables, pero no han sido solo de Acción Popular. O sea, hay por lo menos una veintena de congresistas de las diversas bancadas, pero sin embargo todo era Acción Popular, Acción Popular, Acción Popular. Entonces se ha tratado de vincular al 100% de la gente de Acción Popular cuando en realidad no es así. Yo espero que se hagan las investigaciones, que se pueda determinar quiénes son los responsables, que el propio partido que está en un proceso posiblemente de convocatoria, está en un proceso de convocatoria a elecciones para una Secretaría Nacional que no la tenemos hace 8 años, podamos constituir una nueva Secretaría Nacional que esté al nivel y a la altura de poder tomar decisiones que vayan en el marco de reposicionar el partido, porque yo creo que la ciudadanía le tiene un respeto a Acción Popular. ¿Por qué? Por el presidente Belaúnde, que fue 2 veces presidente, que supo conducir el país con sus defectos que puede haber tenido, igual el presidente Valentín Paniagua en el proceso de transición, inclusive el nuestro, que así no lo quieren reconocer, Mesías Guevara, Lescano, o algunos izquierdistas radicales. Nosotros pusimos una posición, le dimos a cerca de 4 millones de peruanos que cobren su AFP, que estaban en problemas económicos, le hemos dado a los gobiernos regionales casi 7.000 millones para un tema de descentralización, y igualmente tomamos la decisión en el momento que correspondía de poner un paso al costado, porque no era viable permitir que hayan más muertos, porque ya había todo un retroceso que iba a permitir la vacancia, y no más allá de 6-7 días iban a violar la constitución política, y lo que íbamos a tener eran más muertos en esos días, más muertos ya sean sembrados o la propia actitud de defensa por la tranquilidad de todos los peruanos de parte de la Policía Nacional. Fue una decisión muy política, muy estratégica y pensando... Fue lo más oportuno.
y lo más lamentablemente... oportuno. Esa decisión usted lo tomó en conjunto, lo tomó de manera personal, porque vimos en su momento, ¿no?, la postura también del premier Antero Flores, que no tenía mucho conocimiento de la decisión que usted, o que ya se filtraba que había tomado. Claro que sí, pero lo que pasa es que en eso yo tuve que llamar a algunos amigos políticos, tuve que llamar a mi propia familia, para tomar la decisión final, que fue lo más oportuno dentro de los acontecimientos que estábamos viviendo, donde nos habían dado la espalda desde el propio Parlamento Nacional, los partidos políticos. Recordemos que los principales líderes políticos... Sinceramente no tuvo ni siquiera respaldo de nadie. Así es. Y eso, consecuencia de eso, y reconocerlo, que cuando fue un mandato constitucional, que era lo que venía, ¿no? Y eran 8 meses, que lo que íbamos a buscar en esos 8 meses era reactivar la economía, era enfrentar la pandemia, generar mejores condiciones para poder enfrentar esa pandemia, que era lamentablemente una situación complicada para todo el país. Y con esos dos aspectos creo que la situación iba a quedar de la manera más correcta, un país en crecimiento, y lógicamente los resultados de las elecciones hubiesen sido otros. Ahora, regresando un poquito a lo que es Acción Popular, a la bancada de Acción Popular y a lo que viene pasando. Usted mencionaba que Acción Popular sí se ha ganado un respeto en el país, y eso lo hemos visto porque siempre tiene buena representatividad en el Congreso. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Usted cree que este respeto continúe? Porque la mochila que se están cargando, ¿no?, líderes de Acción Popular, es muy grande. Las próximas elecciones tendrían el mismo respaldo de la población, porque es una de las bancadas más rechazadas que tenemos en este momento. Yo creo que el ataque sistemático va a seguir siendo contra el partido, no contra los congresistas a nombre propio, porque creo que las irregularidades que pueden haber cometido deben responder a nombre propio. Sin embargo, creo yo que si hay una nueva dirigencia, porque hasta el momento la dirigencia que postuló el año pasado no ha sido reconocida, en consecuencia el partido sigue a la deriva, sin una dirigencia nacional. Yo espero que en las nuevas elecciones haya una dirigencia que realmente pueda separar la paja del trigo, y estoy seguro que Acción Popular se va a reposicionar y va a ser una posibilidad de gobierno para las próximas elecciones. Ahora, ya entrando un poquito a lo que ha sido estos días, o lo que viene siendo estos días, los cuestionamientos por los gastos de los congresistas, que la verdad es una cachetada a la pobreza, a la realidad que vive el país. Mientras las personas en el interior del país y acá en el mismo Lima, en la capital, no tienen qué comer, ellos se llevan un gran buffet. Mientras los gastos son muy excesivos por representación, como es el caso del congresista Lizarrazouru, más de 200.000 soles para sus gastos. Hay personas que caminan horas para llegar a su centro de trabajo porque no tienen una movilidad. La realidad del país es una, y la respuesta de los congresistas ante estos hechos es otra, una indiferencia y un desconocimiento de lo que está pasando. Yo quería hacerle esta pregunta porque para mí es muy importante. Usted ha sido presidente de la mesa ejecutiva, y este tipo de decisiones, como es el cambio de buffet, las compras de las alfombras y todos estos negocios, porque son negocios los que se vienen viendo hasta este momento en el Congreso, lo toma, son decisiones que toma de cierta manera el oficial mayor, ¿no? Pero todo aprueba la mesa directiva. A ver, en principio vayamos a un tema que creo que es importante ponerlo adelante, yo creo, de la opinión que vamos a dar. El Congreso siempre ha sido arremetido de manera malintencionada. Cuando se quiere posicionar, la forma más fácil es golpear al Congreso. Por una razón muy simple: el Congreso no hace obras, el Congreso fiscaliza, representa y legisla. Y esos tres instrumentos son confrontacionales contra el Ejecutivo. Yo logré en mi periodo como presidente del Congreso, en los 8 meses que estuve, posesionar al Congreso con el 54% de aprobación. Bastante. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo el acto de representación, estábamos haciendo el acto de fiscalización y estábamos legislando fundamentalmente en un momento de crisis donde la situación estaba caótica en el país. Son cosas excepcionales. Sin embargo, el día de hoy, yo creo que lo que está faltando es alguna actitud que vaya en el marco de poder tener, en principio, a la vista de la ciudadanía, la actitud que debe tener un parlamento. Cuando yo digo la actitud es, si me tocara a mí estar al frente de la presidencia del Congreso, yo hubiese determinado el inmediato retorno de manera presencial de los plenos y de las comisiones ordinarias, de manera presencial. Porque hoy día, lamentablemente, el tema virtual, que en algún momento fue una solución y una necesidad a la función del Parlamento, hoy día no, es una oportunidad para que el Congreso lo sigan deteriorando y lo sigan desprestigiando. ¿Por qué? Porque te encuentras parlamentarios que de repente están en la playa haciendo su sesión desde la playa, de repente están en el extranjero haciendo su sesión del extranjero,
y sus temas que están haciendo en la playa o en el extranjero son temas particulares y no son temas institucionales del Congreso. Entonces yo partiría de ese principio. Se ha hecho una crítica, digamos, en la parte administrativa, sí es cierto. La parte administrativa, el responsable es el oficial mayor y el DGA, que es el director general administrativo. El director general administrativo tiene que articular con el oficial mayor y en algunos acuerdos tiene que hacerlos en mesa. Otros no, que es la propia parte funcional del Congreso, que la determinan ellos, digamos la parte técnica la determinan ellos y que en este caso la mesa directiva lo que hace es aprobar, es cierto. Pero en estos casos que hemos visto, tendría que estar inmerso la mesa directiva porque son decisiones de recursos económicos de todo el país. Ahora, el famoso buffet del día jueves... No había buffet en su tiempo. Bueno, en mi periodo de la pandemia no hubo buffet nunca. Claro. Cada uno veía cómo... Anteriormente, en los anteriores periodos... Por eso cada uno veía cómo buscaba sus alimentos, porque a las finales había una prohibición, había, digamos, una no conducción de restaurantes abiertos, porque la propia pandemia lo había definido así. Sin embargo, en el año anterior, yo recuerdo en el año 2011, 2016, sí había buffet, pero el buffet tenía otro sentido. El buffet era un tema de promover los platos típicos, los alimentos regionales. Entonces, el buffet que se hacía los días jueves no se hacía en el restaurante que era el concesionario. Cuando lo que ha hecho este Congreso, hacer los bufetes en el propio concesionario, significa que no hay ningún tema de promoción a la inversión, no hay ningún tema de promoción a la recuperación de la gastronomía peruana, sino a la decisión que se tome, que es lo que va a preparar, en este caso, el concesionario. Acá no, se hacía en un lugar aparte y lo que hacía era, esta semana, el jueves, por ejemplo, tocaba... ¿Y quién lo financiaba? El Congreso mismo, eso estaba dentro del gasto del Congreso. ¿El precio usted no recuerda? Pero los precios eran mucho más bajos, no estamos hablando hoy día de 80 soles, estamos hablando de aproximadamente, debe ser entre 10 y 15 soles por... Lo normal. Pero ¿cuál es el tema? Que iban los 130 parlamentarios. Hoy día se hace un buffet para 130 congresistas y tú miras el Congreso y encuentras 30 parlamentarios. Entonces, ¿quién está consumiendo esos 130 platos? El compromiso de los congresistas, claro, para que cumpla su función de representación. ¿Cuál era? Era promover los platos típicos o la gastronomía regional. Se hacía primero, digamos, Arequipa con el rocoto, con Tacna, con sus platos típicos de Tacna. Luego podía ser el norte, Piura con Tumbes, que era en este caso mariscos, pescado. Luego se hacía con Trujillo, el arroz con pato, el seco a cabrito, igual con Lambayeque. O sea, de esa manera el parlamentario, el congresista, recibía la tarjeta del que llegaba a hacer, digamos, esa atención, y tú tenías en tu trabajo de vespertina permanente, de poder decir, ¿no? Hoy día, de repente con amigos, hay platos, hay comidas típicas en tales lugares que funcionan en tal sitio, entonces de una u otra manera promovías la gastronomía. Pero ahora no. Pero hoy día no hay eso, o sea, no ha habido una explicación de esa naturaleza, y lo que es peor, se está hablando de un desayuno de 31 soles, se está hablando de un almuerzo... 190 soles. Entonces, es lo que le cuesta la alimentación de cada en la situación que estamos viviendo, creo que hay un error que debe corregirse, un error que institucionalmente tenemos que defenderlo porque es cierto. Si tienes algún, digamos, algún tema no de ventaja, sino de definición del propio Congreso para la mejor, digamos, apertura en esas sesiones, que no tengas que salir a tu casa a almorzar, que tengas que quedarte en el Congreso y que se haga esta atención, digamos, el día jueves, que es el día de pleno, en buena hora podría hacerse, pero tienes que ver el tema de precios. Ahora, no me va a decir que el señor William Zapata desconocía de estos acuerdos, no me va a decir que ellos, el oficial mayor, ¿no?, ha tomado la decisión y ni siquiera le ha comunicado. No me va a decir que el señor William Zapata no tiene idea de lo que pasa en su casa, como se dice. Y ahora, ¿cuál sería la actuación o qué debería hacer el señor William Zapata? Bueno, he visto que ha hecho un pronunciamiento, o lo he visto en las redes, donde está pidiendo la intervención de la Contraloría el último año de todas las contrataciones que se han hecho. Ese tema es saludable, porque creo que es bueno saber las inversiones que se han hecho y de esta manera poder manifestar a la ciudadanía cuáles son las razones y cuáles son los efectos de estos hechos. Tengo entendido que debería hacerse una conferencia de prensa, que debería informarse, que debería hacer una comunicación más fluida, que no puedo estar saliendo escondida ni correrme de la prensa. Al contrario, a la prensa hay que darle la cara, hay que decirle qué es lo que está pasando y hay que enfrentar. Si es que es un tema que se necesita para mejor funcionamiento, hay que dar las razones. Y una de las razones que yo creo que es importante es que el Congreso vuelva a la actividad presencial. El Congreso no puede estar en la actividad, digamos, virtual, porque ya la pandemia pasó, ya las acciones cara a cara son mucho mejor,
hasta para enfrentar un proyecto, para debatir un proyecto, para no esconderte tras una computadora. Ahora, con toda esta crisis política que estamos viendo en el Ejecutivo y en el Legislativo, ¿usted considera que debería haber un adelanto de elecciones? Bueno, lo que pasa es que el adelanto de elecciones tendría que aprobarse. Pero usted considera de manera personal pero sí. Creo yo que en este momento no tiene los votos para un adelanto de elecciones. Hay una división. Hay un acuerdo para un desacuerdo. Claro, o sea, tampoco puede estar jugando con la ciudadanía. Me parece un efecto negativo totalmente que el Congreso apruebe un adelanto de elecciones para el 2024, luego se pide una reconsideración con el acta cerrada del 2023, luego los votos no hay ni para el 2023 ni tampoco para el 24, ahora nos quedamos al 26. Naturalmente, en el mismo camino, la señora Dina Boluarte jura al 26, presenta un proyecto al 24, luego presenta un proyecto al 23. Creo que esa jugarreta de burla hacia la ciudadanía no es nada favorable. Eso debilita aún más la institucionalidad, tanto parlamentaria como del Ejecutivo, y yo creo que eso es peligrosísimo. Frente a esos hechos, lo que se tiene que articular de manera agresiva es el buen gobierno. Si no hay el buen gobierno, si la señora no está en la capacidad, pues tiene que renunciar. Y al renunciar automáticamente el señor presidente del Congreso, que le tocaría asumir, tiene que convocar a elecciones de manera inmediata. Esperemos que eso se dé en algún momento, porque esta crisis política cada día nos está empobreciendo más como país. Teniendo un país tan rico, cada día los peruanos estamos más pobres. Y eso no se puede permitir más con un gobierno que supuestamente o que debería tener capacidad. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo, porque nos afecta a todo el país. Ojalá que esa conciencia lo tome y lo rescate el Congreso de la República y la señora Dina Boluarte. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo más que nos quiera decir? Solo agradecerte, Mayra. Yo creo que todos los peruanos estamos preocupados y aquí no hay un tema de debilitar la institucionalidad ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino lo que tenemos que exigirle a ellos que actúen de manera correcta, que gobiernen, que el Ejecutivo haga su trabajo gobernando con todos sus ministros y que el Legislativo haga su trabajo fiscalizador, haga su trabajo legislativo y haga su trabajo de representación, que lo sepa defender, porque yo como congresista me puedo ir a reunir con el ministro de Economía y mi posición de ir a hablar con el ministro, porque he recogido en mi semana de representación cuáles son las necesidades de mi pueblo, pero que eso se convierta en una oportunidad para sacar adelante el país. Caso contrario, lo estamos llevando al precipicio y lamentablemente los que vamos a perder especialmente son las familias más humildes, son las que han tenido menos posibilidades, las que han estado haciendo grandes esfuerzos por sacar adelante su micro y pequeña empresa o su desarrollo personal, pero que lamentablemente en estas circunstancias lo que hemos hecho es descapitalizarlos, empobrecerlos, y en un país donde tiene posibilidad de tener menos ricos o más ricos que en un país pobre, pues lamentablemente tenemos más pobres en un país rico. En algún mensaje de la Nación del señor expresidente Pedro Castillo dijo, no más pobres en un país rico. Seguimos esperando y seguimos esperando también que las personas que necesitan oportunidades las tengan.